Gracias a todos, gracias por asistir. Hoy tengo una conferencia muy importante sobre la corrección quirúrgica de la retracción palpebral secundaria o blefaroplastia. Es algo que desafortunadamente sí se encuentra y es importante tener claridad en el manejo y sobre todo quién lo debe hacer. Daniel, gracias. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, bueno, para iniciar, pues le agradecimientos a la doctora Cristina González por la asesoría de esta charla. Van a ver que no es una charla muy extensa, es bastante interesante y está llegando pues demasiado a la consulta de oculoplástica. Es un tipo de paciente que en Medellín hay muchas personas que no están muy capacitadas para hacer procedimientos que requieren bastante conocimiento de la anatomía eh, palpebral inferior y están haciendo muchas blefaroplastias inferiores, entonces están llegando complicaciones de la blefaroplastia inferior, sobre todo pues la retracción palpebral secundaria pues de este procedimiento. Entonces vamos a hablar hoy, no voy a hablar propiamente de la técnica de la blefaroplastia, voy a hablar más que todo de cómo prevenirlo durante una blefaroplastia, qué vamos a hacer en la cirugía para que eso no ocurra, y vamos a hablar pues también de el tratamiento de esta, ¿cierto? Bueno, entonces el contenido de charla vamos a hablar un poco de la anatomía porque sé que acá también pues hay estudiantes, hay internos, de cómo prevenirla durante la cirugía y el tratamiento. Entonces, hablando un poco de la anatomía, hay que entender que nosotros en el párpado, y el doctor Sarcén es muy enfático, para los estudiantes nosotros vamos a, digamos que a dimensionar el párpado en una zona desde el tarso hasta el margen palpebral y otra zona desde el tarso hacia posterior, ¿cierto? Los tejidos normalmente se van a dividir en lamela anterior y lamela posterior. La lamela anterior va a ser lo que es la piel orbicular y la lamela posterior tarso y conjuntiva, ¿cierto? Pero esto a nivel pues del margen palpebral, donde está el tarso. Hasta acá llega el tarso, ¿cierto? Ya por encima del tarso ya vamos a tener otros tejidos y acá es donde entra en juego una nueva capa que digamos que uno no la ve siempre muy descrita, la empieza a escuchar desde que empieza a rotar en oculoplástica y se le conoce como la lamela media, ¿cierto? ¿Qué es la lamela media? La lamela media van a ser los retractores del párpado y la fascia capsulopalpebral. Entonces, les vuelvo, esto es un párpado inferior, vuelvo y les muestro el párpado superior. ¿Qué va a hacer la lamela media en el párpado superior? Va a ser el elevador del párpado. ¿Listo? ¿Qué va a hacer la lamela media en el párpado inferior? Va a ser la fascia capsulopalpebral, que es el análogo del elevador del párpado, y los retractores, ¿cierto? Esto es un término bastante importante, el término de la lamela media, porque vamos a ver que en el tratamiento quirúrgico nosotros vamos a intentar poner espaciadores de la lamela media porque la lamela media se fibrosa y genera retracción. ¿De qué depende la estabilidad del párpado inferior? Depende de tres factores grandes: de la tensión horizontal apropiada, de un balance de las fuerzas entre los retractores y los protractores. Los retractores acá sería en párpado inferior fascia capsulopalpebral, protractores sería orbicular, por eso nosotros podemos tener ectropion y entropion, un ectropion paralítico o un entropion por hiperfunción del orbicular, ¿cierto? Eso explica por qué hay un desbalance de estas fuerzas y vamos a necesitar un balance de las fuerzas tensiles de la lamela anterior y la lamela posterior y por acá la lamela media. Si hay un desbalance, pues vamos a tener estas malposiciones palpebrales. En cuanto a las consideraciones estéticas, nosotros sabemos que el canto lateral pues suele estar un poco más elevado que el canto medial, 1 o 2 milímetros, y esto lo hace estéticamente bonito y también termina como con un ángulo más pronunciado, en un ángulo encorvado, ¿cierto? Y el punto más bajo del párpado inferior está por debajo del limbo lateral, acá. Entonces, la posición del párpado inferior va a depender de qué cosas, de la prominencia malar, ¿cierto? La prominencia malar va a funcionar como un soporte para el párpado inferior. Entonces, ya vamos a ver más adelante que pacientes que tienen una hipoplasia malar tienen un poco soporte para el párpado inferior. La longitud de las lamelas anteriores, media y posteriores y la tensión horizontal del párpado. Esas son como las tres cosas grandes que hay que tener en cuenta cuando vamos a hallar a un paciente de blefaroplastia inferior. Porque esto se puede corregir
en conjunto con la blefaroplastia inferior para prevenir una retracción palpebral. Entonces, ¿cómo la vamos a prevenir? Vamos a escoger el abordaje adecuado. Vamos a ver que en la blefaroplastia hay dos tipos de abordajes, una subconjuntival y una transconjuntival, por piel, una externa y una subconjuntival. Y la elección de este abordaje también depende mucho de cómo van a cicatrizar los tejidos. Si nosotros abordamos anterior, los tejidos hacia anterior van a cicatrizar o hacia posterior van a cicatrizar y van a traccionar. Uno juega con esto en oculoplástica para ver hacia dónde quiere que se posicione el párpado. Esto es muy importante. Ser conservador con la cantidad de piel removida y asegurar un buen soporte para el párpado inferior. Entonces, escoger el abordaje adecuado. La blefaroplastia transcutánea generalmente es útil cuando yo quiero, aparte de remover los paquetes grasos inferiores, quiero remover piel y un poco de orbicular. ¿En quiénes va a hacer esto? En pacientes ancianos que les sobra la piel, ¿cierto? Mientras que la blefaroplastia transconjuntival, generalmente en pacientes más jóvenes que yo no quiero quitar piel, no quiero quitar músculo y que yo solo quiero quitar paquetes grasos. En estos pacientes yo les quito grasa y hay una técnica que uno puede, si quiere quitar un poco de piel, puede hacer una técnica de pinch, que es una técnica como muy conservadora para quitar pues piel, ¿cierto? Entonces es muy diferente. Una paciente joven que solo quiero quitar paquetes grasos inferiores, hago un abordaje subconjuntival y así queda la paciente en el posoperatorio. Miren que ella no tiene mucha redundancia de piel. Por el contrario, este es un paciente anciano quien, miren, los paquetes grasos como prolapsan, esta sí tiene mucha piel, entonces a esta paciente, aparte de esto, tiene una hiperlaxitud del párpado inferior, entonces se le realiza una blefaroplastia inferior transcutánea, se le hace una fijación con una tira tarsal lateral y este es el posoperatorio de la paciente. Entonces, primero que todo, entender la vía del abordaje que le vamos a hacer a nuestro paciente es esencial, ¿cierto? Para prevenir esta retracción. Luego de escoger la vía de abordaje, hay que ser conservadores con la cantidad de la piel que nosotros vamos a remover. ¿Qué consejos, porque eso uno no lo lee, dan diferentes doctores en cuanto a ser conservador con la cantidad de piel? Siempre, esto sí lo dicen los libros, siempre medir cuánto voy a quitar, siempre medir con el ojo contralateral. En oculoplástica siempre se mide, ¿cierto? Este se le ve mucho al doctor Bahamón. El doctor Bahamón siempre que les va a operar les dice, abra la boca y mire para arriba y él ve entonces si hay retracción del párpado inferior. Hay otros tipos pues, de cirujanos que prefieren sentar al paciente y ver, pues, y medir el paciente sentado por el efecto de la gravedad. La doctora Cristina me aconseja que siempre que se va a realizar el pinch, ver que el margen del párpado no se vierte. Si se vierte, pues entonces no hacerle el pinch. Sí, doctora. Entonces son como técnicas para uno estar más tranquilo en cuanto a la cantidad de piel que va a remover. Y hay que asegurar un buen soporte del párpado inferior. ¿Cómo evidencio yo el soporte? Dos cosas. Una, la laxitud lateral del párpado o la laxitud horizontal y que tenga un buen soporte inferior, que se esté soportando bien sobre la prominencia malar. ¿Cómo evalúo yo la laxitud horizontal? Pues hay dos test fáciles. El Eyelid Distraction Test, que es descender el párpado inferior y ver qué tanto pues lo puedo descender. Si se dice que es normal, si es menor a 6 milímetros, si es mayor a este, pues sería que tiene una hiperlaxitud. Y el Eyelid Snap Test es que yo pues le desciendo el párpado y él se demora en retornar a su posición normal. Entonces hablan que uno debería de contar cuántos párpados se demora, pero es más subjetivo. Uno es que se demora en retornar, ¿cierto? Porque hay un déficit en esta tensión horizontal del párpado. En cuanto al soporte inferior, hay un término que uno escucha y se llama hipoplasia malar o otro término sería hemiproptosis o vector negativo palpebral. En cirugía plástica hablan mucho del vector negativo palpebral, ese es como el término que se utiliza, y uno debe intentar identificar este tipo de pacientes en el que hay como una hipoplasia de la prominencia malar, o sea, está más, como más hundida que un plano del globo ocular. Este tipo de pacientes tienen mucho riesgo de generar una retracción palpebral si no somos como cuidadosos durante la blefaroplastia inferior. Entonces,
En resumen, la retracción palpebral en la blefaroplastia inferior va a ser causada por nosotros resecamos mucha lamela anterior, quitamos mucha piel, entonces va a haber una retracción o una laxitud palpebral que no se corrige. ¿Cómo vamos a prevenir una laxitud palpebral horizontal que no se corrige? Generando una tira tarsalateral o una cantopexia, ¿cierto? Son dos técnicas que ya más adelante les muestro. Ambos de estos problemas, que son como predisponentes para la retracción, van a ser mucho más severos o se exacerban más en pacientes con la hipoplasia del tercio medio facial, la hipoplasia malar. Y si nosotros identificamos un paciente de estos en cirugía que tiene alto riesgo de una retracción palpebral en la blefaroplastia inferior, ¿qué medidas preventivas o qué otras medidas quirúrgicas podemos utilizar? Podemos liberar los retractores durante la cirugía, podemos generar una cantopexia para prevenir que se retraiga el párpado inferior, una tira tarsal lateral, y ya vamos a ver otras técnicas un poco más avanzadas como la elevación del orbicular o el ESMAS, la elevación de la cara media. Importante durante la blefaroplastia no suturar el septo. Si uno sutura el septo, corre el riesgo que este se retraiga y genere retracción palpebral. He leído que, pero eso ya pues son cirujanos muy expertos que conocen muy bien su técnica y sus resultados, pero he leído que cuando uno quita las bolsas grasas, la lateral tiende a recurrir. Entonces hay unos cirujanos que sí suturan el septo, pero solo hacia la región lateral. Pero eso es bajo, pues ya cirujanos muy expertos que conocen eso. Si uno está comenzando en el mundo de la blefaroplastia, no suturarlo porque pues tienes el riesgo de la retracción. Y los puntos de Frost por 3 días nos ayudan bastante para que no haya retracción durante la cicatrización. Ahora les demuestro cómo son los puntos de Frost. Importante que los pacientes que tienen este vector negativo, la hipoplasia malar, si nosotros a este tipo de pacientes, la doctora Cristina me dio pues, como pues como, sí, me dio como este ejemplo. Si uno le hace una tira tarsal lateral y le genera mayor tensión horizontal al párpado, hace como el efecto de una correa en un pacientico gordo, ¿cierto? Antes se va a generar mayor retracción. Entonces también es importante uno identificar ese tipo de pacientes porque uno cree que siempre la tira tarsal lateral va a ser la corrección, pero antes va a ser que empeore, ¿cierto? Se va a retraer más el párpado inferior. Bueno, ya entrando como no más bacano, el tratamiento. Entonces, evaluación inicial, esto es lo de siempre, la evaluación de oculoplástica normal. Nosotros vamos a medir para los estudiantes, nosotros miramos pues el margen palpebral, donde se posa el margen palpebral inferior suele estar a nivel del limbo, ¿cierto? Y el superior normalmente suele estar 1 o 2 milímetros por debajo del limbo superior, esa es como la posición normal. Entonces nosotros lo iluminamos con cualquier iluminación y vemos acá el reflejo en la córnea y medimos la distancia que hay desde el margen palpebral hasta el reflejo de la córnea y nosotros documentamos eso. DMR1 es distancia margen reflejo 1, que es la superior. DMR2 es la distancia margen reflejo, que es la inferior. Y ya nosotros con eso decimos si tiene tosis, aparte mismo la función del elevador, entonces le decimos al paciente mira para abajo y mira para arriba y miramos qué tanto haciendo no haciendo el párpado superior. Y con eso se puede, digamos que calcular qué tipo de cirugía se le hace al paciente, dependiendo de lo que tenga, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver la distancia margen reflejo 1 y 2, si hay muestra escleral o no, cuánto de muestra escleral, si hay ectropion, si hay signos de cicatrización, si el lagoptalmus, Bell y obviamente la superficie corneal en estos pacientes. Manejo médico, entonces uno normalmente en el postoperatorio temprano, pues digamos que uno va a intentar ser como más conservador, uno va a intentar hacerle un manejo médico a los pacientes. Digamos que esta retracción palpebral puede ser secundaria al edema y debilidad del orbicular postquirúrgico. Podemos decir al paciente que se haga masajes digitales, podemos poner esteroides locales, 5-FU, y también hablan de fillers, pero no voy a hablar mucho de fillers porque, bueno, digamos que eso es un tema aparte. Los, la retracción, ¿en qué tiempo? No en el postoperatorio temprano. Y pues uno intenta darles el chance en los primeros meses haciendo masaje, pues si es como leve, ¿cierto?
Si es menor a 2 milímetros, uno pues les hace masaje, les puede poner esteroides, les puede poner 5FU, de hecho, le puede poner una combinación de ambos también, que uno lee pues, en los artículos eso, y puede mejorar, digamos que hasta los primeros 3 meses, hay otros que dicen hasta los 6 meses. Ya si no mejoran, pues uno iría por un manejo quirúrgico. Entonces hablan de poner esteroides, transcinolona 0,05 mililitros inyectado en el punto de máxima retracción. Esto disminuye la inflamación, disminuye la cicatrización excesiva. Pues acá les traigo varios artículos que hablan pues de distintos esquemas que ellos utilizan para este tipo de retracciones. También el 5FU es un antimetabolito, inhibe la génesis de DNA, inhibe la producción de colágeno tipo 1. Entonces lo importante es que me inhibe como esa hipermegacicatrización, útil en cicatrices hipertróficas y queloides. Acá hay un esquema pues, de un artículo que hablan que las inyecciones se iniciaron 2 semanas luego de la cirugía y se aplicaban cada 2 semanas por 4 inyecciones en total. Inyecciones de 5FU a la concentración de 50 miligramos por mililitro y les inyectaban 0,3 a 0,5 mililitros. Y les fue bastante bien a los pacientes. Eso en cuanto al manejo médico lo vamos a preferir en pacientes que tienen retracciones pequeñas, que están en el postoperatorio temprano, entonces nosotros vamos a intentar, digamos, que ser más conservadores. Ya en cuanto al manejo quirúrgico, ya pacientes que definitivamente no mejoraron o ya de unas retracciones mucho más marcadas, todo esto son muchas técnicas que existen quirúrgicas, pero ya vamos a desglosar esto un poco mejor. Entonces, digamos que en términos generales vamos a ver técnicas quirúrgicas que me alarguen la lamela posterior, otras que me alarguen la lamela anterior, tiene mucho sentido porque si no retrajo la lamela anterior, y otros alargamiento de la lamela media. Pero ustedes se preguntan, ¿por qué quiero alargar la lamela posterior si el problema es un acortamiento de la lamela anterior? Pues porque en realidad todo esto está fibrosado. O sea, la lamela media, la lamela posterior, todo eso está pegado, todo está fibrosado. Entonces se ha visto que, pues uno dice, no es lógico, pero tiene sentido. Si uno alarga la lamela posterior, por ende está alargando pues también la lamela media, porque eso ya está pegado. Entonces, ¿qué técnicas tenemos en cuanto al alargamiento de la lamela posterior? El injerto tarsoconjuntival, digamos que es bueno para pacientes que tengan una buena lamela anterior, no es el caso de pacientes post-blefaroplastia, pero simplemente es otro tipo de técnica para otro tipo de malposiciones palpebrales, ¿cierto? El Hughes es muy bueno cuando tenemos una lamela anterior y posterior cortada, por ejemplo, cuando nosotros tenemos unas resecciones grandes del párpado por tumores, pero estéticamente no es muy, pues no se ve bien. Entonces, una paciente que llega de una blefaroplastia es muy exigente estéticamente y uno no va a llegar a hacer un Hughes que pues no se va a ver muy bien. Injerto de mucosa yogal también nos sirve, pero digamos que vamos a ver otras técnicas que son más efectivas. El injerto de mucosa yogal lo utilizamos en otro tipo de enfermedades pues, de la superficie, que uno quiere alargar la lamela posterior. En cuanto al alargamiento de la lamela anterior, pues podemos hacer injerto de piel. El injerto de piel vamos a ver que se puede, digamos que sacar de distintos lugares como la legión retroauricular, preauricular, del párpado superior. La cantopexia, este es un procedimiento sencillo, rápido, que se puede hacer durante la blefaroplastia y prevenir la retracción. El lift del orbicular, uno cuando ve esto, pues es como lo mismo. Elevan el orbicular o el ESMAS es el sistema musculoaponeurótico superficial. Eso, digamos que es la conexión de todos los músculos entre músculos. Eso lo han estudiado, unos dicen que existe, otros dicen que no existe, pero al fin y al cabo es como subir la cara, ¿cierto? Es como los tejidos conectivos que conectan entre los músculos, eso es el ESMAS. Y el mid-face lift y alargamiento de la lamela media, vamos a utilizar injertos espaciadores. ¿Qué es el Hughes? Entonces el Hughes nos sirve donde hay defectos palpebrales que queremos reponer la lamela posterior y anterior. Como, digamos que como norma, cuando uno hace un colgajo o un injerto, cuando uno va a reparar un párpado, uno siempre tiene, uno no puede hacer un injerto, es que viene de otro, pues de otro lugar del cuerpo, un colgajo viene de ahí cerca y tiene una irrigación propia. Uno no puede poner dos injertos juntos porque el riesgo de que se muera ese tejido es alto, ¿cierto? Uno debe poner un injerto y un colgajo, o sea, siempre intentar que haya irrigación cercana y ya uno puede poner un injerto de otro lugar que lo irrigue, ¿cierto? El Hughes es una técnica que se va a sacar conjuntiva y músculo, un poco de músculo del párpado superior, se desciende, esto va a ser la lamela posterior del párpado inferior y ya vamos a realizar pues un colgajo o se puede aplicar también un injerto dependiendo del caso
Por ejemplo, acá en este caso el párpado superior se desciende y se pone como lamela anterior. Esto pues no es el caso de una blefaroplastia, porque los pacientes, pues una mujer joven que estéticamente quiere quedar muy bien, esto no va a ser la elección, esto es más como para reconstrucciones de tumores palpebrales. El injerto de mucosa yugal pues también miren que nos sirve mucho como espaciador de la lamela posterior, como para enfermedades de superficie ocular, como si no estoy mal pefigos de membranas mucosas y cosas donde haya acortamiento pues de los fondos de saco, ¿cierto? Injertos de piel, podemos sacarlo el párpado superior, es muy bueno porque es el más parecido al párpado inferior. Digamos que la piel más parecida es delgada, pero también se prefiere retroauricular, preauricular o subclavicular. ¿Listo? Y acá, bueno, esa imagen me perdonan, se cortó durante la edición. Y los injertos espaciadores. ¿Qué injertos espaciadores vamos a tener? Injertos del paladar duro, injertos de esclera, de cartílago auricular, sintéticos, injerto autólogo dérmico y dermis acelular. Injerto del paladar duro, pues digamos que es de los injertos que mejor comportamiento tienen. ¿Qué pasa? Que hay mucha morbilidad del sitio donante. Este es un injerto rígido, entonces da un muy buen soporte, tiene una superficie mucosa, es un muy buen espaciador que tiene poca reabsorción. Pero es que sacar este injerto, digamos que es doloroso, a los pacientes tienen que estar en dieta líquida los primeros días, tienen que dejar que eso sane por tejido de granulación, eso no se sutura, entonces les ponen como unas plaquitas también para que vaya sanando y eso se demora unos días, ¿cierto? O sea, la morbilidad y la incomodidad para el paciente es mucha, pero es un tipo de injerto muy bueno, ¿cierto? Es muy preferido porque tiene un muy buen comportamiento. El injerto de esclera, por otro lado, si uno va a buscar los artículos, es muy poco descrito, ¿cierto? Cuando uno ve injerto de esclera, lo último que encontramos era 1990, 1980, y de ahí para adelante se dejó de usar. Uno lee revisiones actuales y dicen que ya no se utiliza porque es que no se, y en realidad vamos a ver que la doctora Cristina lo utiliza mucho y tenemos resultados muy, muy, muy buenos con este, y no tiene la morbilidad del sitio donante, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tiene más reabsorción que otros tipos de tejidos, por lo que cuando uno lee los estudios antiguos dicen que ellos aconsejan sacar el doble del tamaño del defecto requerido porque él se reabsorbe mucho, pero si uno sabe eso, pues va a corregir muy bien los defectos. El injerto de cartílago auricular, este tiene poca reabsorción, también es rígido y la morbilidad del sitio del donante también es una contra, pero pues uno ahí define, les queda la oreja literalmente como fofa, pero hay personas pues que ya son muy ancianas y eso no se nota. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, cómo sacan ahí el injerto de cartílago auricular. Les queda un poquito fofo, pero pues eso digamos que unas por otras, ¿cierto? Eh, pero si es una persona pues, muy exigente, yo sí dudaría pues en hacerlo. Entonces ellos pues ya tienen marcado, ellos sacan como una creciente, como una semiluna, inciden la piel, inciden el cartílago y sacan pues como su tajadita de cartílago y vuelven y suturan la piel. Y van a ver cómo les queda la oreja, pues no es tan grave. Bueno, le van sacando el cartílago. Y eso sirve como un muy buen espaciador. Hacen una hemostasia, cierran piel. Bueno, y ahí que les queda la orejita y pues sí, eso no es muy visible. Bueno, también hay injerto dérmico autólogo que le quitan la epidermis y el tejido cerebral subcutáneo y se quedan solo con la dermis. En la literatura hablan de sacarlo de la parte posterior del cuello, de la zona interglútea. Pero ¿qué desventaja tiene? Pues la zona interglútea requiere otro campo quirúrgico, sacarlo está muy cerca del ano y entonces tiene riesgo de infección, ¿cierto? Entonces esto, pues yo no sé qué tan frecuente lo utilicen, pero eso lo describen en los libros y tiene una muy alta tasa de reabsorción, entre el 30 y el 40%. Injerto alodérmico, pues no, podemos tener injertos alodérmicos o injertos, pues valvoinjertos, que simplemente es de un humano de la misma especie,
pero diferente, ¿cierto? Diferente a uno, o senoinjertos, que es de otra especie, o sea, que es de animales o de cerdos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tienen gran reabsorción, tiene mayor riesgo de infecciones. A este tipo de injertos se les aplica crosslinking para fortalecerlos, ¿cierto? Y para que sean más rígidos, pues, para poderlos utilizar, ¿listo? Injertos sintéticos como el polietileno poroso, este rígido y es muy estable porque permite la vascularización por ser poroso, entonces tiene menos desplazamiento. Hmm. Bueno, entonces, en cuanto a técnica, la cantopexia, pues por ejemplo, esto es por una inscripción por el, pues, por una blefaroplastia superior, uno puede hacer la incisión pues por la, por el pliegue superior. ¿Por el qué? Sí, por la blefaro, por el, bueno, me enredé con el término, listo. Eh, es un procedimiento sencillo, se hace con una sutura no absorbible, sin coser o doble armada. Digamos que esto va a prevenir la retracción del párpado inferior, se puede adicionar una blefaro inferior. La elevación de la cara media estéticamente va a ser muy buena. La teoría de este es que le va a dar un soporte al párpado. Recuerden que el párpado necesita un soporte inferior y un soporte lateral. Entonces el soporte inferior la va a ser la elevación de la cara media, que se describen dos técnicas, una superióstica y una debajo del periósteo y una anterior al periósteo o preperióstico, ¿cierto? Y que es importante, también cuando nosotros hacemos la blefaro inferior y removemos los paquetes grasos, uno de los temores o una de las cosas que han cambiado hoy en día es no quitar mucha grasa, porque hace una imagen cadavérica del paciente, el hollowing, o sea, que se deprimen los tejidos. Y lo que hace que una cara sea estéticamente linda es que haya una transición suave entre lo que es hueco y lo que es montañoso, ¿cierto? Entonces, por eso hoy en día se hace transposición de paquetes grasos y no se quita toda la grasa porque no queda como cadavérico. ¿Qué ventaja tiene esta elevación de cara media? Pues que va a reducir como ese hollowing que genera pues la transición, es muy estéticamente muy lindo. Hay técnicas vías subconjuntivales o transcutáneas. La idea es irse pues por un plano transconjuntival y vamos a llegar acá, este es el arco marginal. El arco marginal es una extensión pues del periósteo, ¿cierto? Del septo que va a llegar al periósteo y ya uno puede escoger si se va en un plano subperióstico o preperióstico. Lo importante es liberar estos dos ligamentos, el orbitomalar, ¿cierto? Y el ligamento cigomático cutáneo, que es el que nos va a generar también eh, el pliegue nasoyugal, ¿cierto? Todo eso son pues como cosas estéticas. Bueno, y ya uno se va a ir en un plano inferior, que es importante. Vamos a ver que uno acá en cuanto a la anatomía, uno tiene la salida del nervio infraorbitario, ¿cierto? Y este pues va a dar inervación al ala nasal, a los dientes superiores y a la región malar. Este es, pues aparte el nervio tiene su paquete vascular. Esto está más o menos hacia la mitad y hacia la región medial. Y tenemos que tener mucho cuidado no dañarlo cuando vamos a hacer esta disección para elevar pues la cara media. Importante, cuando vamos a hacer la disección lo tomamos hacia lateral y lo tomamos hacia medial, pero no en todo el centro. El centro, digamos que hay una referencia anatómica muy importante y es el elevador del párpado superior. Si nosotros identificamos las fibras del elevador del párpado superior, justamente debajo de este va a salir el nervio orbital. Entonces, si las identificamos, pues hay que esquivar el elevador del párpado superior, porque este es el que nos va a dar como esa referencia anatómica que lo podemos lesionar. ¿Listo? Ya para finalizar, les traigo pues el trabajo más grande de esta charla, que es trabajo arduo, que es un video que hicimos con la doctora en San Diego. La idea es presentarlo en congreso. Pues, ¿cómo? Ya quedó todo enviado, ya quedó todo listo.
Bueno, esto es con volumen. Entonces, bueno, este es el preoperatorio de nuestra paciente. Miren la exposición esteral inferolateral, pues la doctora hace su marcaje, la anestesia local, luego se hace una cantotomía con cantolisis y van a ver cómo ya corta bueno, se realiza hemostasia. Ahí se va a cortar el tendón cantal lateral inferior, ¿cierto? Y se libera el párpado inferior y se puede movilizar fácil. Ahí ya hacemos una incisión transconjuntival. Entonces ahí va a disecar por planos. Entonces ya repara con seda para poder ya seguir con la disección, ¿cierto? La idea de esto es visualizar pues mucho mejor los tejidos, porque es que no tenemos parlante. O sea, entonces lo estoy describiendo. Está narrado, está narrado, está narrado y está con subtítulos. Yo hablo, yo hablo. No, lo que yo me demoré haciendo eso, usted no imagina. Entonces ahí está el reborde orbital inferior y va a seguir haciendo una disección Roma. Esta técnica no es subperióstica, sino preperióstica, ¿listo? Pero miren que se diseca mucho hasta la comisura labial, o sea, nos aseguramos que los tejidos estén libres hasta la comisura labial para poderlos traccionar. Ahí se pasa un punto de prolene 5 ceros, Vicryl 5 ceros, en el sub, la grasa suborbicular, ¿cierto? Y este ya se sutura en el periósteo, este es el reborde orbitario. Pues acá se realizan más puntos para que no se suelte, listo, hacen como 3 o 4 puntos de Vicryl. Ya luego medimos el injerto escleral, ella tenía una exposición de 5 milímetros, entonces medimos 10 milímetros, ¿cierto? Con esa recomendación de que se reabsorbe mucho, entonces el doble del tamaño. Ahí se posiciona como un espaciador de la mela media. Ya con Vicryl 6.0, ya una vez se posiciona, se va a suturar en el reborde anterior. Me perdona el tembleque. Entonces, bueno, entonces ya se hace una tira tarsal lateral para mejorar el soporte horizontal del párpado. Entonces se dividen ambas lamelas, se quita el techo de la lamela posterior, ya con un prolene, este sí es 5 ceros, doble armado, vamos a coger el tarso, pues le pasamos unas suturas por el tarso y lo vamos a fijar al periósteo del reborde orbitario. Eso, todavía no se puede anular este punto, listo, porque vamos primero a hacer eso. Entonces ahí se pasa por el reborde orbitario, todavía no se anuda, comparamos la simetría de ambos ojos, ya van a ver. Entonces ahí ya se va a reparar el canto, entonces se hace el primer punto, la mela posterior, ¿cierto? Miren cómo repara bonito. Ya luego va línea gris a línea gris, eso. Ya luego de hacer esto, ya sí vamos a anudar de forma definitiva la tira tarsal, ¿cierto? Entonces luego de reparar el canto, anudamos de forma definitiva, ya se cierra por planos y luego se finaliza con piel.
listo. Y ya les van a, al final, ese es el punto de frost, eso se hace con seda, se deja más o menos 3 días. La doctora lo deja 5 días, ¿cuánto? 3 días, 3 a 5 días. Eso es para que no se retraiga durante la cicatriz. Mire el posoperatorio de la paciente, luego de 10 días. Qué diferente. Bueno, muchas gracias. Se retrae un poquitico, sí se retrae. Y todavía se hace muy Está súper bueno. cosas de jugador. Ya, Pero mi cosa de lugar es más para contigo. Bueno. No para, no le dan casi soporte como a las primeras. Pues muchas gracias, Daniel. Lo que llegó a mí es el Rafael Arango y nadie, pues muy poquita gente lo hace. Le estuvimos buscando con Daniel artículos y eso se dejó de hacer. Yo creo que se dejó de hacer por la retracción, pero yo tengo muchos pacientes y digamos que en el posoperatorio, por allá los 2 años, hacen muestras claras 1 milímetro, pues funciona súper bien. O sea, esos pacientes lo No, y vos vas conociendo ya tu técnica, cuánto retrae, todo esto. puede sacar cartílago, crea movilidad, además es muy rígido. Y lo otro que les iba a decir es que esto se ha aumentado de una forma impresionante. Se hacen cirugías. Cada 15 días. Y también no es porque hacen de manera muy Muy agresiva. Sí, la para infección entonces traumatizante Dios que le trae. también. Pues, Y hay muchos esteticistas. Hacen personas que no deberían hacerlo. hay que respetarlos porque cada planito es muy pequeño. Sí. Dani, súper bien. Gracias. Yo sé que has trabajado